Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV y en WhatsApp en el 3322 420690. En fin de semana también hay programa especial y hacemos una recapitulación de lo mejor de la semana, de los contenidos que usted quizá no pudo ver por algún motivo, pero que tiene la oportunidad de recuperarlos en esta edición especial de fin de semana. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud con nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte más actual. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de COVID-19, que ha superado la barrera del 1.000.000 de muertos según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, sumó hoy 4.848 nuevas defunciones diarias y 219.000 contagios. Esto eleva el total de casos confirmados a 33,7 millones en todo el mundo. Las cifras diarias son menores con respecto a jornadas anteriores, pero es prematuro considerar que se está frenando el coronavirus porque siempre las cifras diarias suelen ser bajas a mediados de cada semana y vuelven a subir los viernes y sábados. Más de la mitad del 1.000.000 de muertos por COVID-19 se han registrado en América, que suma 556.000 fallecimientos. Si se considera la mortalidad, a esta región le sigue Europa con 236.000 decesos, el sur de Asia con 115.000 y Oriente Medio con casi 62.000. La curva global de muertes diarias se ha mantenido relativamente estable desde el estallido de la pandemia en marzo, con entre 5.000 y 6.000 defunciones por día, pese a que los casos sí han aumentado. Según el análisis de los epidemiólogos, esto indica que la letalidad por la enfermedad se ha reducido con el tiempo, especialmente en comparación con los primeros meses. Estados Unidos, con más de 7 millones de casos y una curva de contagios que podría indicar un tercer pico de infecciones, es el país más afectado del planeta, seguido de India, con 6,3 millones de casos, y las cifras de nuevos positivos por jornada más altas del mundo, que en las últimas 24 horas fueron de 86.000 en este país. La mitad de los 10 países más afectados del mundo por número absoluto son latinoamericanos. Brasil está en tercer lugar, Colombia en quinto, Perú en el sexto, México el séptimo y Argentina el octavo. Le sigue en novena posición España, que según las cifras que actualiza diariamente la Organización Mundial de la Salud, es el país de Europa Occidental más afectado, seguido de Francia. Los pacientes recuperados en el planeta sobrepasan los 25 millones y sube ligeramente en los últimos días el número de casos graves y críticos, que actualmente son 66.000 en el mundo, un 1% de los enfermos que aún no han sido dados de alta. Una mención aparte merece el caso de Israel, que pasa de un récord a otro de casos diarios, en torno a los 9.000 en la última jornada, pese al confinamiento en todo el país desde hace 2 semanas. Ante esta situación, el gobierno israelí acaba de prolongar las medidas de cuarentena social hasta mediados de octubre, pero ya ha advertido a los ciudadanos que las restricciones pueden durar meses e incluso un año. Reportó desde Ginebra, para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco. Esta semana, a lo largo de los diferentes programas, uno de los temas centrales fue el eventual regreso o la eventual vuelta a la escuela, a los espacios físicos, estos que se cerraron al inicio de la pandemia y que han sido de los lugares de los últimos en reabrir en las llamadas desescaladas o en el regreso a la llamada nueva normalidad. En medio de esta posibilidad que ya se comienza a registrar, particularmente en los países de América Latina, hay miedo e incertidumbre. Incertidumbre y preocupación se vive en algunos países ante un segundo aumento de personas enfermas por COVID-19. Aunque había una duda imaginable de que pudiera registrarse una segunda ola,
Este tsunami pandémico fue en menos tiempo de lo pronosticado. La advertencia fue planteada. Algunas economías del mundo dieron más poder a la reactivación, olvidando que un padecimiento carente de vacuna, tratamiento y sin seguirse con precisión los protocolos sanitarios volvería a encerrar a la población. Las grandes potencias viven de nuevo un confinamiento y aislamiento social. Reino Unido, Francia, Madrid y España registran un incremento considerable, tanto en positividad como en decesos, más de lo registrado en la primavera. Llaman de nuevo a cuarentena. Algunos países europeos volvieron a alerta roja y alerta reforzada, obligando al cierre de espacios públicos. El regresar a clases en tiempos de pandemia resulta preocupante. A medida que van abriendo los espacios educativos, aumenta el número de contagios. Un ejemplo es Francia. A la semana de la apertura de los salones escolares cerraron más de una veintena de escuelas tras detectar casos de COVID-19. A 28 días del regreso a clases presenciales, los ojos del mundo de nuevo voltean a este país ante la tendencia ascendente en el número de contagios. Pese al llamado de sindicatos de maestros y asociaciones de padres de familia de aplazar el inicio de ciclo escolar presencial, en Madrid han retrasado la apertura de las escuelas. Padres de familia realizaron movilizaciones para exigir a las autoridades garantizar la salud y vida de sus hijas e hijos, e incluso apuestan con que inicien clases en 2021 entre febrero y abril. De acuerdo a un informe de ese país, cerca de 180 aulas cerraron, más de 70 profesores y medio centenar de alumnos dieron positivo a COVID-19 en todos los niveles escolares. En España han cerrado más de un centenar de escuelas por rebrotes por COVID-19. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza señala que la alta incidencia de casos en los primeros días escolares obligó a cerrar. La mirada también está concentrada en los países que en agosto comenzaron clases: Alemania, Escocia y neerlandeses. En septiembre, Francia, Bélgica y Gran Bretaña con el uso de mascarillas obligatorias para profesores y alumnos, distanciamiento, gel y antibacterial. Para el mundo escolar, la COVID-19 es una amenaza aún. Los sistemas educativos muestran su preocupación, así como los padres de familia. Sin embargo, en esta pandemia se busca garantizar, además del derecho de la salud, el derecho a la educación. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez ha hecho también una amplia reflexión sobre los cuidados y las medidas que se deben tener y sobre todo los criterios a aplicar antes de decidir la reapertura de los planteles educativos. Una de las primeras publicaciones que apareció al respecto fue la del Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta. Básicamente son los mismos principios y lineamientos los que la Organización Mundial de la Salud con UNICEF están estableciendo. Me parece que son muy completos. Yo considero que todas las naciones los deben tener en consideración. Uno de ellos, que no escuché con detalle y que están publicados de igual manera en el documento, es el relativo a que se esté brindando información continua al respecto de cómo va evolucionando la pandemia con los padres de familia, con los docentes y de alguna manera también con los educandos. Que tengan conocimiento, además de los avances científicos que se van generando, para que esta información sea de utilidad en la adaptación de estos protocolos a lo largo del tiempo. Es decir, que incluso, sobre todo en los niveles académicos más altos, el tema de la pandemia de COVID-19 sea parte de la currícula, quizás semanal, por lo menos, de alguna plática relacionada con cómo se ha comportado la enfermedad a lo largo de los últimos días. Y otro aspecto fundamental es que cada centro educativo tenga mucha comunicación con la autoridad sanitaria del condado,
de la población en cuestión, para que de esa manera, ante el riesgo, la presencia de un brote, inmediatamente se actúe en consecuencia. Pero son lineamientos muy valiosos, me parecen muy completos. También se habló algo muy importante, los espacios al aire libre, la ventilación, y creo que, llamémosle también, la reconversión de espacios, así como hablamos en su momento de reconversión hospitalaria. No, la reconversión de espacios, porque hay espacios abiertos en las escuelas que se pueden utilizar de igual manera y que pueden disminuir mucho el riesgo de transmisión si se genera mayor distancia entre persona y persona. España fue uno de los países que tuvieron que cerrar algunos centros educativos luego de reportarse algunos rebrotes de COVID-19. Desde ahí nos reporta Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El aumento de los contagios por coronavirus en España, más de 700.000, plantea un escenario preocupante y cercano al que se vivió en los primeros meses de la pandemia, con un Madrid con restricciones que se resiste a un confinamiento total. La capital acumula un 23% de los nuevos casos diarios y los fallecidos siguen subiendo, al igual que la presión hospitalaria, con una de cada 4 camas ocupadas por pacientes COVID, lejos de la media de España, mucho más baja. Aumentan pues las restricciones a la movilidad en Madrid, con más de 1 millón de personas afectadas, aunque estas no se han extendido a toda la capital. También se anuncian medidas en regiones como Andalucía, la más poblada de España, con provincias como la de Málaga o Sevilla, con un alto nivel de positivos. También en Cataluña las tasas se mantienen elevadas, aunque en una situación, según las autoridades sanitarias, controlada, aunque tensa. Y coincidiendo con la segunda oleada de la pandemia en España, se ha ido produciendo la vuelta escalonada a las aulas en todo el país. Con carácter general, la actividad lectiva es presencial para el alumnado de menor edad, al menos hasta segundo de la educación secundaria. En cursos posteriores se ha establecido un sistema mixto que combina clases presenciales y a distancia. La mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Esta debe ser de al menos 1,5 metros y se han establecido grupos de convivencia estable entre los más pequeños. El objetivo es que en caso de haber positivos, las cuarentenas se limiten y se puedan mantener los centros abiertos durante todo el curso. El protocolo incluye que cuando haya un positivo en una clase, se aísle a toda la clase. Las autoridades han hecho un primer balance ya del arranque del curso escolar y este es positivo. El ministro de Sanidad ha asegurado que los colegios no son en este momento un foco de contagios. Según los datos facilitados por Educación, desde el comienzo del curso escolar, el coronavirus ha afectado a 2.852 grupos o clases de los 380.000 que existen en España. Esto representa el 0,73%. Las autoridades han agradecido a todo el personal docente y no docente de los centros su labor en este duro inicio de curso y han instado a todos ellos, a las familias y a los alumnos, a seguir manteniendo todas las precauciones ante el coronavirus para que las escuelas puedan seguir abiertas y los niños y jóvenes puedan recibir una educación de calidad y en términos de equidad. Reportó desde Madrid Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos con más. Y ante la decisión de varios países de reabrir los planteles educativos, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud tuvieron que actualizar su guía contra el coronavirus. Ante el regreso a clases en distintos países, la OMS y la UNICEF actualizaron su guía contra la COVID-19. Políticas administrativas, establecimiento de reglas de asistencia y entrada, mantener a los estudiantes y profesores en grupos pequeños que no se mezclen, escalonar el comienzo de la escuela, los descansos, el baño, la comida y los horarios de salida. Presencia física alternativa, por ejemplo, días alternos y turnos alternos. En la infraestructura, reorganización del espacio físico o su uso, identificando entrada, marcar la dirección de caminar, instalaciones para lavarse las manos y diseñar pistas para facilitar el uso apropiado del espacio. Mantener el medio ambiente limpio,
limpieza frecuente de superficies y objetos compartidos, asegurar una ventilación adecuada y apropiada con prioridad para aumentar la frescura al aire libre, el uso de mascarillas apropiadas para la edad donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Esta incluye garantizar la disponibilidad de cubrebocas, detección de síntomas por parte de padres y maestros, pruebas y aislamiento de casos sospechosos, reorganización del transporte escolar y horarios de llegada y salida, intercambio de información claro y accesible y mecanismos de retroalimentación establecidos con padres, alumnos y profesores, además de la continuidad de servicios escolares esenciales como salud mental y psicosocial, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Uruguay, este país que ha sido considerado por muchos como uno de los ejemplos a seguir en el buen manejo de una pandemia, en este caso la pandemia de COVID-19. Esta semana tuvimos contacto con el periodista Leonardo Galante, quien nos hizo una amplia recapitulación de cómo se ha manejado la pandemia en este país del sur del continente americano. Adelante, Leonardo. Desde marzo a la fecha, ha habido 2.008 casos de coronavirus en el país. Se recuperaron 1.728 personas, fallecieron 47, y de los 19 departamentos o provincias en la que está el mapa político distribuido del Uruguay, solo 8 hoy registran casos de coronavirus. Y especialmente son aquellos que están en la frontera terrestre con el Brasil. Es importante que ustedes sepan que hay ciudades binacionales, es decir, la ciudad de Rivera, por ejemplo, al norte, 500 kilómetros de Montevideo, que está más al sur, es una ciudad binacional en la cual si se cruza una calle se está en Brasil y desde Brasil cruzando la calle se está en el Uruguay. La situación de pandemia en Brasil y en Argentina es muy compleja. El Uruguay ha tomado medidas sanitarias con protocolos muy exigentes y naturalmente está prácticamente cerrada en la vía de los hechos el acceso a la República Oriental del Uruguay. Solo se puede hacer a través de camiones que son los que transportan alimentos o distintos elementos de comercio, pero los choferes deben cumplir con algunas exigencias de protocolo sanitario, como es, por ejemplo, tener un PCR negativo, un hisopado negativo, que implica que tiene que entrar al país con un hisopado con 72 horas antes de poder ingresar por la frontera para determinar y detectar que no está infectado con el virus. De todas maneras, muchos de los casos que se han dado en esa zona de frontera es porque hay uruguayos que viven del lado brasileño y trabajan en Uruguay o viceversa. De todas formas, el gran éxito que ha tenido el Uruguay se debe fundamentalmente a la construcción el 13 de marzo de un comité asesor de científicos de alto nivel que son los que monitorean de manera honoraria la situación del Uruguay en materia de las medidas que se toman. Desde marzo hasta el mes de junio, prácticamente el Uruguay estuvo en la etapa de semiconfinamiento, pero fundamentalmente aplicado desde la conciencia y la responsabilidad ciudadana para no salir a la calle. Allí proliferaron, por ejemplo, los espacios como el teletrabajo, la supresión de las actividades públicas, las actividades en clases de primaria, secundaria y a nivel terciario, la reducción de las jornadas laborales y el teletrabajo como un elemento sustitutivo de esas formas de desarrollo de la actividad económica del país. En materia educativa, se sustituyeron las clases presenciales por las plataformas educativas. Uruguay tiene un sistema de conectividad desde las aulas con los docentes. En el caso, por ejemplo, desde hace 12 años o 13, desde las plataformas educativas en primaria y secundaria, se hicieron con el plan Ceibal. Eso es un plan donde el gobierno le otorgó a cada niño y adolescente del Uruguay en todo el territorio nacional una computadora y acceso a conectividad gratuita, que la utiliza durante todo su ciclo escolar de primaria y se le cambia cuando ingresa al ciclo educativo de secundaria. Eso implicó que las clases por las plataformas educativas sustituyeran la educación presencial. Pero desde junio se empezó a adoptar un mecanismo de semipresencialidad de los estudiantes en las clases.
Supongamos que un curso tiene 20 o 25 alumnos. Van 2 veces por semana a clase la mitad del grupo y el resto que no concurre recibe el sistema educativo a través de las plataformas, a través de esos sistemas de conectividad, a través de la Internet y de las plataformas que se han creado para que los docentes puedan tener un contacto directo y cumplir con el desarrollo de los programas educativos. Hoy en Uruguay se han abierto todos los centros comerciales, se han activado todas las actividades públicas, pero con espacios muy restringidos en cuanto a los aforos y el cumplimiento estricto de ciertas medidas de protocolo sanitario, como es el uso obligatorio de tapabocas, la distancia social, el alcohol en gel, el lavado frecuente de manos y por sobre todas las cosas con horarios establecidos que no impliquen una permanencia de las personas en centros públicos más allá de las 20 o 21 horas en algunos lugares. El acceso a los cines y los teatros cumple exactamente con el mismo protocolo. Aforos establecidos prácticamente a menos del 50% de su capacidad, pero cumpliendo con todos estos requisitos protocolares que exigen las medidas de higiene aplicadas desde este organismo de consulta y de desarrollo de las distintas evaluaciones de la marcha de la pandemia. Aunque en el caso de México todavía no hay una fecha específica para la reapertura de planteles educativos, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un llamado a las autoridades para tener muy claros los criterios antes de tomar esta decisión y dar el siguiente paso. La Organización Mundial de la Salud como tal no ha establecido, digamos, un elemento cuantitativo que nos resulte de suficiente utilidad para la toma de esta decisión. Algunos países, por ejemplo, lo hicieron en el momento en que tuvieron menos de 20 casos por 100,000 habitantes en cuanto a transmisión comunitaria. El tener menos de 20 casos por 100,000 habitantes es un momento de mucho control epidémico y el tener particularmente una menor ocupación hospitalaria y menos incidencia de la enfermedad, insisto, con menos de 20 por 100,000 habitantes, puede ser un momento oportuno, pero como tal no está dictaminado como el estándar idóneo, ¿no? Muchos países europeos han utilizado este estándar como el mejor. Se dio la noticia de que Francia está estudiando en este momento 285 brotes de transmisión en centros escolares de COVID-19 y algunos de estos centros escolares han cerrado el pasado fin de semana precisamente ante la presencia de estos brotes. Y Francia fue de los países que decidió el regreso a clases cuando tenía efectivamente esa reducción importante en la incidencia de 20 por 100,000 habitantes. Entonces, aún a pesar de haber tomado la decisión en un momento de aparente control de la pandemia, están teniendo el rebrote en este momento. Entonces, es posible que sea todavía ideal en un momento de mucho menor transmisión comunitaria. Y América Latina seguramente lo va a enfrentar con, diría yo, una realidad que posiblemente sea la de no contar el suficiente número de equipo de cómputo y no sé si calidad de internet en todos los países para tener esta modalidad educativa a través de plataformas. Y llegado el momento de la modalidad híbrida, pues de igual manera las tecnologías para la información y la comunicación seguramente van a ser un factor determinante, pero pueden de igual manera evidenciar grandes diferencias y profundas desigualdades en cuanto a el acceso a estas herramientas tecnológicas fundamentales para la educación y para todo. España ha sido un país muy azotado por la pandemia, pero además, como bien lo dices, muy accidentado porque cuando parecía haber mucho control ya de la misma, empiezan a ocurrir estos fenómenos y en particular
volviendo al tema que nos ocupa esta mañana, cuando la reapertura escolar fue cuando más brotes vinieron ocurriendo en España. Ahora, esta discusión de si fueron los centros escolares, falta de protocolos adecuados, etcétera, o si es transmisión comunitaria por otros motivos. Lo que ocurre es que está coincidiendo en muchos países que la apertura de centros escolares está coincidiendo, insisto, con la aparición de nueva transmisión comunitaria. Nueva York, que parecía tener ya bajo control la pandemia, hoy amanece con aproximadamente 1,000 casos de nueva cuenta y están considerando de nuevo el cierre a actividades comerciales y a actividades escolares presenciales. Va a ser muy complicado para los docentes. Segundo, creo que los padres que están opinando a favor del no regreso a actividades presenciales, pues lo hacen por el temor a que los niños se infecten y a que exista luego propagación al núcleo familiar. Quienes seguramente están opinando a favor de que se reintegren tienen probablemente varios elementos en la mente. El primero es que en general los niños tienen menos impacto de la enfermedad. Solo el 2%, lo hemos comentado, de toda la casuística de COVID-19 en el mundo han sido niños menores de 10 años de edad. Y por otro lado, la mayor parte cursan con síntomas leves de la enfermedad. Pero por otro lado, la dinámica familiar y sobre todo la dinámica laboral de los padres, pues ha implicado una gran dificultad para tener a los hijos en casa, porque esa dinámica laboral pues incluía el hecho de que durante uno de los turnos por lo menos el niño iba a estar atendido en la escuela. Entonces todos esos factores están contribuyendo y por supuesto habrá padres que además consideran pues que la educación resulta de más calidad cuando es presencial, porque además los niños están socializando, lo cual es parte de la educación integral de los pequeños, ¿no? Claro, eso es. Fíjate que el fenómeno es muy diferente. Estamos hablando de educación primaria, posiblemente incluso hasta secundaria, pero ya en nivel media superior y en educación superior es posible que la opinión sea diferente si llegara a darse una consulta en ese sentido. Y también las estrategias serían muy diferentes. Por ejemplo, en educación media superior y superior, bueno, la implementación de protocolos podría ser no fácil, pero menos compleja, porque colaborarían un poco más los jóvenes estudiantes en lo relativo a la distancia entre personas, el uso adecuado de cubrebocas, los filtros sanitarios, el lavado frecuente de las manos, etcétera, y además en la dinámica de alternar clases presenciales con clases por vía de las plataformas. Hacemos una pausa breve, volvemos con más. Hace varias semanas que el mundo está expectante ante la creación de una vacuna que haga frente a COVID-19. Los ensayos clínicos avanzan, hay algunos laboratorios que están en fases mucho más aventajadas y se ha comenzado a incluir ya en las pruebas de grupos que se han seleccionado en las fases últimas del desarrollo de la vacuna, se ha comenzado a incluir a algunos niños en estos grupos. La Universidad de Oxford anunció la inclusión de niños entre 5 y 12 años en sus ensayos clínicos para probar la vacuna contra la COVID-19 en las fases 2 y 3 del proceso para crear el biológico.
En la primera fase participaron 1.000 voluntarios con edades entre 18 y 55 años. Por otra parte, el laboratorio asiático Sinovac también inició sus ensayos este 28 de septiembre, los cuales incluyen a niños y adolescentes. Se trata del ensayo clínico de fase 1 y 2 aleatorio, a doble ciego y controlado con placebo entre niños y adolescentes de 3 a 17 años, lo cual fue aprobado por el Comité de Ética de los Centros de Control y de Enfermedades. Sinovac dará una dosis y 28 días después una segunda aplicación. Un grupo de pediatras publicó en la revista Enfermedades Clínicas Infecciosas la necesidad de que las vacunas también se prueben en niños. Expertos han advertido que las vacunas no son recibidas de igual forma por personas adultas, niños o mujeres embarazadas. La prioridad para la vacunación al inicio no es la población infantil, sino el personal de salud y las personas adultas mayores o con enfermedades crónicas, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana tuvimos un reporte también desde Brasil. Fue nuestra compañera Carla Lucena, periodista independiente, quien nos presentó esta información. Hola Belén, muy buenos días, un buen día también a todos que asisten al programa. Mira Belén, aquí en Brasil estamos próximos de los 7 meses de pandemia y casi todas las actividades del país regresaron. Lo que aún hay bastante discusión es el regreso de las clases presenciales en la escuela. En algunos estados ya hay una retomada tímida de la presencia de los alumnos a las clases. Sin embargo, no hay consenso entre gestores, profesores y padres. En la semana pasada, el Ministerio de la Salud lanzó un guía para la retomada segura de las clases presenciales en el país. El documento orienta a las escuelas a adoptar medidas, como programar los horarios de llegada y salida de los estudiantes, evitar el uso de áreas comunes como bibliotecas, patios y canchas, distancia de al menos 1 metro dentro de las clases y medición de temperatura de todos los estudiantes y profesores. Para ayudar a las escuelas con estas medidas, el Ministerio de la Salud hizo la transferencia de un poco más de $8 millones a los estados. Según el Ministerio, el dinero se puede utilizar para comprar mascarillas, productos de higiene como desinfectante de alcohol de 70% y la compra de termómetros infrarrojos. El documento también instruye a las escuelas que en caso de que un estudiante presente síntomas, llamen inmediatamente a los padres para que lo lleven a una unidad de salud. En caso de confirmación de un diagnóstico positivo de COVID-19, se deben reevaluar las actividades escolares. Sin embargo, aunque pese a esas medidas, la reanudación de las clases presenciales es una decisión de los estados y municipios, y cuanto a esto sigue las discusiones. Eso porque el regreso a las clases es uno de los temas más controvertidos en los estados, con gobiernos apuntando en esa dirección y otros actores, como por ejemplo los sindicatos de trabajadores y el Ministerio Público, presentando interrogantes. En medio de ese enfrentamiento, parte de las unidades del Brasil, de los estados, se echaron atrás en sus decisiones y aún analizan el tema. Aquí en Brasilia, la capital, por ejemplo, había una previsión para el regreso en agosto, pero la administración cambió de opinión y anunció que el regreso de los alumnos se suspende indefinidamente. Y así, Belén, seguirá esta discusión. Y una última información, ahora sobre los números del coronavirus. Brasil suma un poco más de 142,000 muertes y ya son casi 4,800,000 casos confirmados. Este es mi informe desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. En medio de la reapertura de planteles educativos, los padres de familia están preocupados porque, si bien es verdad y de acuerdo a las estadísticas, los niños suelen enfermar con menor gravedad por COVID-19, hay algunos casos que están reportando fallas multisistémicas inflamatorias, un fenómeno del cual nos habló el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Se ha calculado que el 0.1% de las fatalidades en todo el mundo han sido en menores de edad. Y bueno, esto significa 1 en cada 1000, no es menor, es muy preocupante. Primero porque cualquier pérdida humana es lamentable, la de un niño posiblemente mayor aún. Y en el caso de estos pequeños que han fallecido, no todos han tenido un factor de riesgo. También al inicio considerábamos que los niños con cardiopatías
congénitas, con neumopatías o con enfermedades de base, obesidad, diabetes infantil o diabetes insulino dependiente de edad temprana, iban a ser los niños más afectados. Lo ha sido, pero hay niños sin ningún factor de riesgo que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 y la han perdido precisamente por desarrollar lo que se conoce como el síndrome multisistémico inflamatorio, un evento en el que de nueva cuenta el virus genera una respuesta inmune agresiva, se genera mucha inflamación en diferentes órganos y sistemas y por eso se llama multisistémico, porque afecta a múltiples sistemas. Entonces, 1 de cada 1000 fallecimientos ha ocurrido en niños y alrededor del 3% de toda la casuística mundial de COVID-19 ha sido en niños. Creemos que es mayor, Belén. ¿Por qué creemos que es mayor? También porque en los niños puede cursar como una forma leve de la enfermedad y por lo tanto es posible que muchos niños afectados por COVID-19 al presentar solamente un cuadro tipo gripal con poca o nula fiebre reciban atención como si se tratara solo de una infección respiratoria común y no se realiza prueba frecuentemente en los pequeños, por lo que el número que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, estatal, es posible que sea un número muy por debajo de la realidad. Por razones éticas, habitualmente una vacuna o un fármaco se estudia primero en población adulta. Pasaron los ensayos de fase 2, la mayor parte de los biológicos que han estado en estos ensayos han tenido buenos niveles de seguridad, buenos niveles de eficacia y por lo tanto era esperado el paso para que se incorporara población infantil a estos ensayos clínicos. Importante conocer efectivamente la respuesta inmune en los niños, que te voy a decir anticipadamente lo que creo que se va a encontrar. Los niños tienen una muy buena respuesta inmune ante un reto antigénico generado por una vacuna. Y esto lo comento porque en general el sistema inmune es en la etapa de la vejez cuando se comporta con más, digamos, lentitud también la respuesta inmune, y en la población infantil es al contrario, habitualmente una muy buena respuesta a vacunas con la generación de buenos títulos de anticuerpos, de células de memoria, y creo que estos biológicos van a estar funcionando muy bien en los pequeños y considero que va a ser con muy buenos niveles también de seguridad. Además, pues es de aplaudir la inclusión de niños en estos ensayos clínicos porque es una de las poblaciones a las que hay que proteger de igual manera al inicio de la vacunación como ha sido históricamente, ¿no? Los niños y los adultos mayores, es decir, los extremos de la vida, como es en el caso de influenza. Luego, personal de la salud, mujeres embarazadas y personas con susceptibilidad mayor, como diabetes, hipertensión, obesidad, etc. La inmunidad que generan muchas vacunas que reciben los niños, y es precisamente en esta etapa de la vida en donde más vacunación ocurre, es una inmunidad que, aunque es específica de patógeno, sí genera algún tipo de protección contra muchas enfermedades, sobre todo virales. Es decir, cuando tú utilizas la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas, evidentemente generas inmunidad específicamente contra esos virus, el de sarampión, el de rubiola y el de paperas. Sin embargo, los anticuerpos que se generan posiblemente tienen actividad en contra de otros virus, no con la misma
intensidad, no con la misma calidad, no evidentemente con la misma especificidad, pero existe la hipótesis de que precisamente los niños, al estar siendo vacunados frecuentemente durante los primeros años de la vida, tienen mucha protección contra enfermedades infecciosas por este motivo, pero también tienen protección contra enfermedades infecciosas de forma natural. Primero, cuando son muy pequeños, durante los primeros meses de vida, por los anticuerpos maternos que fueron transferidos por vía placentaria o por vía de la lactancia materna. Y segundo, porque durante los primeros meses de vida, de igual manera estos pequeños empiezan a generar mucha inmunidad ya natural al empezar a tener contacto con patógenos ya en la vida real, ¿no? Claro. Y en la etapa ya de vacunación, pues por lo que acabo de comentar. Ahora, no debemos confiarnos. Sí existen algunos estudios para identificar si estos anticuerpos contra otros patógenos pueden generar protección suficiente contra SARS-CoV-2 y la respuesta por ahora ha sido que no. Pueden generar algo de protección, pero no suficiente. También otra de las vacunas, mira, por ejemplo, una de las vacunas que se pensó podrían generar una buena inmunidad cruzada contra SARS-CoV-2 fue la de sarampión, rubiola y paperas. Y otra vacuna que se piensa que podría haber generado algo de inmunidad cruzada en sentido positivo contra SARS-CoV-2 es la de tuberculosis. Los estudios empiezan a descartar esta posibilidad. Por ese motivo, pues la espera de una vacuna específica altamente segura y eficaz, pues es lo que estamos esperando. Una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y miren, en medio de este fenómeno que ha cobrado ya más de 1 millón de vidas, son los bebés menores de 1 año y niños con enfermedades agregadas o comorbilidades, las principales víctimas de COVID-19. Los bebés menores de 1 año y los niños con ciertas afecciones subyacentes pueden tener más probabilidades de tener una enfermedad grave de COVID-19, de acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. Independientemente de su edad, las siguientes enfermedades pueden representar mayor riesgo: asma o enfermedad pulmonar crónica, diabetes, condiciones genéticas, neurológicas o metabólicas, enfermedad cardíaca desde el nacimiento, inmunosupresión, sistema inmunológico debilitado debido a ciertas afecciones médicas o al estar tomando medicamentos que debilitan el sistema inmunológico. De los 500,000 niños de Estados Unidos que dieron positivo a COVID-19, la mortalidad representa entre el 0 y el 0.3 de todas las defunciones en la Unión Americana. Por ejemplo, en México, 21,051 niños han sido contagiados, de los cuales 272 han muerto a causa de la COVID-19. De las 272 defunciones, 54% corresponde a niños entre 0 y 5 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La mayor parte de las defunciones están relacionadas con la diabetes, hipertensión, inmunosupresión, asma o enfermedad renal crónica. En total, 45 bebés de menos de 1 año murieron a consecuencia de la COVID en México, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En Congreso Mundial del Coronavirus de Basilea, Suiza, destaca el tratamiento Catracho, presentado por médicos hondureños, los principales mecanismos de acción del mismo, el que bajó la tasa de mortalidad por COVID-19 de un 17 a un 2%. En la presentación también participaron profesionales de la medicina de Brasil, Pakistán, Rusia y Tailandia, entre otros países. El médico internista Fernando Valerio del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula
fue el encargado de detallar ante expertos de Italia e India el impacto del tratamiento catracho en Honduras a nivel hospitalario. También expusieron sobre su adaptación para su uso ambulatorio hospitalario, junto con el tratamiento maíz. El tratamiento catracho comenzó como un proyecto liderado por los médicos Miguel Sierra, Fernando Valerio y Oscar Díaz, con la implementación de acitromicina, ivermectina, zinc, microdacin e hidroxicloroquina, ya que en nuestro país aumentan las cifras a más de 75.100 casos, con el lamentable deceso de más de 2.200 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 26.300 personas recuperadas. Es por esto que el toque de queda se extiende hasta el 4 de octubre. La mayor parte del país entró este lunes 28 de septiembre a fase 2 de reapertura económica y los departamentos que estaban en fase 0 podrán avanzar a fase 1 de la apertura económica gradual y progresiva, siempre y cuando se cuente con aplicación de protocolos de bioseguridad. A pesar de haber entrado ya en fase 2, las autorizaciones de salida por dígitos siguen vigentes, tomando la terminación de la cédula de identidad o pasaporte para atender las necesidades básicas de los hondureños. Quedan excluidos de la reapertura el transporte público urbano e interurbano, a excepción de los pilotajes de transporte ya autorizados para transitar. También quedan fuera de la reapertura bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centros de convenciones y los centros educativos en todos sus niveles. Sin embargo, el gobierno ha autorizado que el sector turismo pase a la segunda fase de la reapertura económica. Por otro lado, varios médicos hondureños han alertado una segunda oleada de casos de COVID-19 en Honduras. Se dice que este rebrote podría ocurrir a finales de octubre o principios de noviembre. Los médicos aseguran que ahora es un buen momento para que las autoridades de gobierno realicen un plan en caso de que se registre una segunda oleada de coronavirus. De esta manera les hacemos hincapié a los hondureños que no bajen la guardia y les recordamos a todos que por su seguridad y la de nuestras familias siguen las medidas de bioseguridad y que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Le decíamos ya que el factor de comorbilidad, sobre todo en los niños y aquellos que son menores de 1 año, representan un alto riesgo de enfermar de manera grave y lamentablemente de morir por COVID-19. Así nos lo explicaba el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Los niños con cardiopatías congénitas, los niños con mucha obesidad y, por cierto, hago el paréntesis para señalar que países como México tienen de los más altos índices de obesidad infantil. También los niños con trastornos inmunológicos de nacimiento, también los niños con enfermedad pulmonar crónica obstructiva, sobre todo asma bronquial. Y hay una patología no tan prevalente en México, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la fibrosis quística, también conocida como mucoviscidosis. En esta enfermedad se afectan los pulmones en ocasiones desde muy temprana edad, con la formación de quistes y fibrosis, y es una patología que predispone a COVID-19 grave. Y que, por cierto, habría que recordar también que en estos niños este síndrome inflamatorio multisistémico que puede llevar a la gravedad y eventualmente a la muerte puede cursar con un trastorno en los vasos sanguíneos, sobre todo del corazón, las arterias coronarias, generando algo parecido a la enfermedad de Kawasaki. En alguna oportunidad lo habíamos comentado en esta misma mesa. Y en ese sentido, creo que conviene alertar a los padres con respecto a algunos de los principales síntomas de esta enfermedad de Kawasaki. Habitualmente son niños de alrededor de 5 años de edad o menos. Son niños que se pueden presentar con mucha fiebre, con rash cutáneo, que habitualmente afecta el tronco, la cara y palmas o plantas, con edema de las manitas y de los pies. Estos niños frecuentemente tienen alteraciones en la cavidad bucal con generación de úlceras
y comúnmente también pueden tener crecimiento de ganglios linfáticos, particularmente del cuello. Pueden empezar a tener descamación de la piel. Todas estas manifestaciones clínicas las comento porque qué importante es en este momento en que estamos viviendo una pandemia de COVID-19, los padres estén muy alertas a que incluso un simple cuadro gripal hay que vigilarlo bien. Con esto no estoy diciendo que se alarmen y mucho menos quiero generar pánico con respecto a un niño que enferma de un cuadro gripal simple. Lo que comento es la conveniencia de estar manteniendo una buena vigilancia. Lo más probable es que ese niño, no necesariamente con COVID, sino con un cuadro catarral, bueno, se va a recuperar como habitualmente, pero en vista de que está ocurriendo COVID-19 y los niños, comentábamos, se pueden complicar hasta en el 0.1% de las veces, vigilemos muy bien signos que se salen de lo que sería un resfriado común, para entonces inmediatamente comentar con el médico, inmediatamente llevar a los pequeños a recibir atención médica, no confiarse. Hay niños con inmunodeficiencias congénitas que se detectan temprano en la vida. Hay niños con enfermedad renal crónica, por ejemplo. Bueno, los padres saben perfectamente bien que cuando su niño tiene una enfermedad preexistente es más susceptible a enfermedades infecciosas y COVID-19 no es la excepción. Entonces, qué bueno que estemos hablando de este tema con propósitos de alertar para recibir atención oportuna. Los niños con mayor susceptibilidad por tener enfermedades preexistentes como las que ya hemos comentado aquí, son niños en donde el regreso presencial constituye un riesgo mayor. Por ese motivo, creo que vale la pena considerar el que ellos sean una excepción a la obligatoriedad del retorno a actividades escolares. Primero, yo quiero reiterar mi comentario de que el regreso a clases en general debe darse, si bien en situaciones de alto control pandémico, pero en particular en poblaciones de mayor riesgo como estos niños, incluso preferentemente deben continuar con actividades escolares de manera remota. Eso sería lo ideal. Por supuesto que con mucho cobijo psicológico, porque evidentemente puede ser impactante pues ver que algunos de sus compañeros podrían estar ya en la presencialidad, pero hay que cuidarlos en extremo y evitar ese riesgo en estos niños que son más altamente susceptibles. Pero reitero, el momento para la presencialidad debe darse en condiciones muy seguras. La mayor parte de países de América Latina en este momento no están en condiciones de regresar a clases de forma presencial. Insisto, la mayor parte de países de América Latina existe todavía mucha transmisión comunitaria de COVID-19 y aprendamos de la experiencia ya vivida por los países europeos, de igual forma de la experiencia vivida por Israel. Cuando abrieron actividades escolares presenciales, tuvieron rebrotes importantes y el caso de España en estos momentos es muy significativo. El caso de Nueva York, por cierto, que se asoma a la posibilidad de volver a cerrar incluso actividades económicas cuando se abrieron centros escolares a la presencialidad, volvieron a tener un brote importante de COVID-19. Ha sido casi la constante. Por eso, si se da ese paso, se tiene que dar cuando la incidencia de casos de COVID en la comunidad sea realmente muy baja. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.